Pensé que había encontrado a alguien que estaría a mi lado todo el tiempo, pero ¿a quién estaba engañando? Resulta que la persona que creí que sería mi compañero de vida resultó ser un ladrón de mi felicidad. Sin embargo, a veces es agradable hacerse la tonta con alguien que pensaba que era más astuto, ¿saben? No soporto cuando alguien actúa como si te amara y te trata como si fueras lo más importante cuando están frente a tu familia, pero se comportan de manera diferente cuando están a solas. ¿Por qué fingir ser alguien que no eres cuando sabes por qué entraste en mi vida? Realmente aprecio a las personas honestas. Alguien que te diría directamente que está contigo por los beneficios que traes. Mi esposo me mostró amor, cuidado y afecto durante 5 años enteros. Creo que actuó de esa manera porque respetaba a mi padre. Mi padre, un cirujano cardíaco privado, tenía su propia clínica en Ohio, era respetado en la región donde crecí. Richard, mi ex esposo, fue el asistente personal de mi padre. No sé por qué mi padre confiaba tanto en él, pero lo hizo hasta que descubrió su verdadera naturaleza. Entonces, ¿qué consejo se le puede dar a alguien que casi cae en la estafa de su propio esposo y padre de sus hijos? La persona sabía cómo actuar, pero desconocía la diferencia entre una actriz cualificada y alguien que simplemente quiere actuar. Afortunadamente, aprendí a leer el lenguaje corporal y discernir cuando alguien está siendo auténtico, gracias a mi padre y a mi formación actoral. Soy Miranda, mujer de 30 años, aunque mi padre solía llamarme Mimi. Mi esposo, o mejor dicho, mi ex esposo, es Richard, un hombre de 35 años. Nos conocimos en casa cuando Richard vino a entregarme documentos que mi padre necesitaba. Mi madre estaba enferma ese día, y mi padre trabajaba desde casa. Richard entró y mi atención quedó atrapada por su atractivo, su postura y su forma de vestir. Aunque al principio no respondí, finalmente abrí la puerta y él se dejó entrar. Mi padre bajó, tomó los documentos y nos presentó. En ese momento, yo tenía 24 años y él 29. Mi padre vio mi interés en Richard y me advirtió que me mantuviera alejada de él, centrada en la escuela y no en los chicos. Al principio no entendí la razón, pero con mi terquedad, no escuché sus consejos. Sin embargo, optaba por dirigirme al consultorio de mi padre simulando visitarlo cuando regresaba de la escuela, consciente de que a veces él trabajaría desde casa para cuidar a mi madre y para evitar que ella sospechara que buscaba a Richard. Él notó mi presencia en su consultorio unas 3 veces, aunque sabía que mi padre estaba en casa cuidando a mi madre. Me cuestionó sobre por qué seguía visitando la oficina sabiendo que mi padre estaba trabajando desde casa. Respondí que no sabía que estaba en casa y supuse que había venido a trabajar en alguna cirugía especial, ya que solo saldría para casos graves. Aunque sospechaba de mi explicación, no me importaba, y el chico sugirió intercambiar números para avisarme cuando mi padre estuviera disponible, así que no tendría que ir en vano. No le hice muchas preguntas y le di mi número, y más tarde ese día me llamó para comprobar cómo estaba. Su llamada llenó mi corazón de alegría. Desde entonces, empezó a mantener contacto, ya sea por llamadas o mensajes. Nos hicimos cercanos, pero discretamente, para evitar que mi padre descubriera que era amiga del asistente personal, aunque me había advertido que me mantuviera alejada. A menudo desafiamos las advertencias parentales, convencidas de que estaban equivocados, pero al final, me di cuenta de que mi padre tenía razón y lamenté no haberle hecho caso. Después de pasar tiempo juntos, me di cuenta de que me había enamorado de él. Me trataba como una princesa, siempre atento y dispuesto a alegrarme el día. Me contó sobre su pasado en Chicago y cómo se mudó a Ohio después de que su familia fuera atacada por gángsters. A pesar de sus imperfecciones, me propuso matrimonio unos meses después, a pesar de la desaprobación inicial de mi padre. Nos casamos durante las vacaciones de verano después de mi graduación, y durante un tiempo, nuestro matrimonio parecía perfecto, sin duda sobre nuestro futuro juntos. Pensé que íbamos a compartir toda nuestra vida juntos, pero parece que la vida siempre tiene otros planes para todos, ¿verdad? Mi madre se recuperó,
lo que significaba que mi padre volvió a enfocarse en su práctica. Después de un año de matrimonio, aún estábamos profundamente enamorados, y ese amor creció aún más cuando descubrimos que estábamos esperando gemelos. La dicha y la esperanza llenaban nuestros corazones. Sin embargo, todo ese sueño y felicidad parecieron desvanecerse sin dejar rastro. La promesa de nuestro matrimonio se deshizo como cenizas llevadas por el mar. Cuando nacieron los gemelos, experimenté una felicidad indescriptible, pensando que tenía todo en la vida, un esposo amoroso, unos hijos hermosos. ¿Qué más podía desear? Sin embargo, alrededor de 2 o 3 años después, noté un cambio en Richard. Salía con frecuencia, argumentando que estaba con amigos y regresaba a casa tarde. Conociendo su horario, ya que trabajaba para mi padre, esta situación me desconcertaba. Mis hijos comenzaron a quejarse de que su papá ya no pasaba tiempo con ellos, lo cual me partía el corazón al no saber qué decirles. Cuando le expresé a Richard mi preocupación y le rogué que mostrara más atención a los niños, prometió cambiar y justificó su tardanza con una excusa débil sobre la carga de trabajo que mi padre le imponía. Momentáneamente, se convirtió en el padre que mis hijos anhelaban, solo para volver a su comportamiento anterior. Desesperada, compartí la situación con mi padre, esperando que pudiera influir positivamente en Richard. Sin embargo, no solo no mejoró, sino que empeoró. Richard se volvió irreconocible, mintiendo sobre sus salidas y justificando sus ausencias con excusas insatisfactorias. Como actriz capacitada en el lenguaje corporal, percibí sus mentiras. Ante la falta de cambio en su comportamiento, llevé a mis hijos a la casa de mis padres, no con la intención de salvar mi matrimonio, sino para descubrir la verdad sobre su comportamiento. Mi intuición me advertía que estaba involucrado en algo que no aprobaría, algo que amenazaría nuestro matrimonio. La idea de que Richard podría estar siendo infiel surgió cuando su conducta se volvió más distante y descuidada. Al no ver mejoras, decidí contratar a un investigador privado para desentrañar el misterio. No podía sacarme la impresión de que estaba involucrado en algo que definitivamente pondría en peligro nuestra unión matrimonial. Las cosas empeoraron tanto que mi situación no difería mucho de la de una madre soltera. Aunque mi esposo estaba físicamente presente, emocionalmente estaba ausente. Es difícil explicar lo que quiero decir. Todo resultó ser simplemente abrumador para mí. Los niños estaban intranquilos y a veces pedían a su padre. A diario, tenía que inventarles historias, ese dolor de mentirles a tus hijos, diciéndoles que su padre estaba ocupado trabajando. Incluso cuando sabes en lo más profundo que se dirigía a algún lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo con quien quiera que fuera. A pesar de amar a mi esposo, lo que él me estaba haciendo no era lo que esperaba de nuestro matrimonio. Necesitaba conocer sus intenciones antes de llegar a conclusiones. No quería compartir mis problemas matrimoniales con mis padres hasta entender lo que estaba sucediendo realmente con el hombre con el que me casé. Después de esperar un tiempo, el detective privado finalmente me entregó sus hallazgos, y las revelaciones fueron desgarradoras. Resultó increíble que Richard, el hombre al que amaba y con el que me casé, estuviera conspirando para destruir a la persona que lo ayudó. Además, descubrí detalles incriminatorios de su pasado en Chicago antes de mudarse a Ohio. A menudo, la gente actúa como santos frente a los demás, pero conocía sus verdaderas acciones. Los descubrimientos del detective privado sobre Richard fueron impactantes y me hicieron replantearme mi matrimonio. La manera en que se comportaba reveló una faceta del que nunca anticipé. Había escuchado acerca de estafadores en los medios, pero nunca imaginé que me casaría y tendría hijos con uno. Decidí guardar la información para mí misma. Aunque conocía sus planes oscuros, opté por dejar que los demás creyeran que eran más astutos. A pesar del amor que sentía por Richard, surgieron dudas sobre si me amaba genuinamente o simplemente me usaba para sus engaños. A pesar de todo, todavía lo amo, pero reconocí lo difícil que fue para mí darme cuenta de que estaba siendo manipulada. Aunque Richard me dio mis hijos, también me usó para sus propios fines.
Me arrepiento de haberme menospreciado y haber permitido que sucediera todo esto solo porque me agradaba. Mi padre me había advertido que me alejara de él, pero no lo escuché. En cambio, me enamoré más profundamente, y mis esfuerzos por ganar la aceptación de mi padre solo empeoraron la situación para mí y mi familia. Agradezco que Richard me haya dado mis hijos, el regalo más precioso. No me arrepiento de haberlo amado, ya que todavía conservo algunos sentimientos por él, pero lamentablemente fui manipulada al acercarme a él de manera deshonesta. Tomó ventaja de eso y me usó para sus propios propósitos. Me llevó tiempo darme cuenta de que estaba siendo manipulada, pero al final, él fue quien ganó. Aproximadamente un año después, regresé de una audición y recibí una llamada de mi madre informándome que mi padre había tenido un accidente automovilístico al salir del trabajo para regresar a casa. En ese momento, Richard había regresado a ser el mejor esposo y padre para mí y nuestros hijos. A pesar de sus esfuerzos, yo estaba feliz, pero la confianza ya no existía. Comprender que compartía mi hogar y cama con alguien en quien no podía confiar era una carga peligrosa y venenosa. Mientras continuaba investigando a mi esposo, tomé medidas para cambiar la titularidad de las posesiones de mis hijos y mis activos, incluyendo mis ahorros destinados a mi padre. La noticia del accidente de mi padre me impulsó a salir de casa, convencida de que Richard tenía alguna conexión con lo que le sucedió a mi padre. Aunque muchos se preguntarían por qué permanecía en un matrimonio sin confianza, sinceramente no tenía una respuesta clara. Mi corazón anhelaba quedarse debido al amor que sentía, y en segundo lugar, deseaba que mis hijos crecieran con ambos padres en casa, sacrificando mi propia felicidad y paz por mantener la integridad de mi matrimonio. El hombre de la casa pretendía simpatizar conmigo, aunque no entendía completamente por qué. Un comentario que hizo mientras me consolaba y abrazaba reveló más tarde su involucramiento en el accidente de mi padre. Más tarde, el médico informó que mi padre deseaba hablar conmigo. Aunque ya sabía sobre Richard como estafador, lo sorprendente fue enterarme de que tenía un plan para eliminar a mi padre y apoderarse de todo por lo que trabajó arduamente. Según mi padre, Richard descubrió que él había descubierto sus engaños y manipuló los neumáticos del coche para causar el accidente cuando mi padre intentaba llevar la evidencia a la policía. Las últimas palabras de mi padre fueron una advertencia sobre el intento de Richard de engañarlo para que firmara todo a su favor, pero afortunadamente, mi padre ya había cambiado la titularidad de sus activos y utilizado un formulario falso para evitar el plan de Richard. A pesar de los sentimientos encontrados, mi padre logró transmitir sus últimas palabras y advertencias antes de cerrar los ojos para siempre. La partida de mi padre me hizo sentir de alguna manera responsable. Creía que si lo hubiera escuchado, aún estaría vivo. La culpa me acompañó durante meses, sumiéndome en un estado depresivo. Durante el funeral, Richard actuó como el esposo más afectuoso, lo cual apreciaba, pero cada vez que lo miraba, recordaba las advertencias de mi padre. Desarrollé sentimientos encontrados hacia él, una mezcla de amor y odio. La presencia de Richard ya no me resultaba cómoda ni liberadora, algo que encontraba inusual. Después del funeral, el abogado de mi padre informó que el testamento había cambiado. La familia se reunió en la casa victoriana de mi infancia, llena de preciados recuerdos. Durante la lectura, se reveló que heredé la mitad de los activos y una casa, mientras que la otra mitad quedaba para mi madre. A pesar de ser justa, vi a Richard sonreír de manera desafiante, sin entender por qué. Después, al regresar a casa, me reveló sus intenciones de quedarse con la casa que había heredado. Me preguntó cómo me sentía al respecto, y aunque estaba devastada, actué como si no entendiera. Entonces, afirmó que la casa realmente le pertenecía según documentos legales. Su reclamo absurdo me pareció tan cómico que no pude evitar reírme, pero él persistió en su posición, revelando su verdadera ira y una faceta desconocida. Su insistencia me dejó perpleja, pero opté por decir, está bien, a pesar de que nada estaba bien. Aunque inicialmente encontré divertida su afirmación,
la realidad comenzó a sentarse una semana después. La pérdida de mi padre, la situación con Richard y la depresión de mi madre crearon un entorno abrumador y difícil de sobrellevar. Extrañaba a mi padre y sus consejos, pero mi esposo, con el que me casé, decidió comportarse como un ser supremo en la vida de mi padre. La casa se encontraba en paz sin él, aunque los niños preguntaban por él, les decía que estaba de viaje por negocios. Mi corazón no estaba bien, quería estar ahí para mi madre, pero me sentía en negación sobre la muerte de mi padre, pasando por el proceso de duelo. Me había distanciado de mis hijos, agradeciendo a su niñera por quedarse con ellos, ya que sabía que no podría manejarlo. Por un lado, enfrentaba la realidad de que mi esposo estaba conmigo por beneficio propio, mientras que, por otro lado, sentía que había fallado a mi padre al no revelar la verdad sobre Richard. Me sentía culpable por permitir que mi amor por él encubriera sus planes egoístas. Después de semanas, Richard regresó a casa, pero la atmósfera era incómoda. No sabía cómo actuar a su alrededor. Aunque los niños estaban felices de tener a su padre de vuelta, los días siguientes estuvieron llenos de discusiones tensas y consultas legales. Richard insistía en que la casa era suya, y yo estaba decidida a descubrir la verdad. Fui a casa en busca de alguna carta o escritura de propiedad de mi padre. Encontré cartas conmovedoras que él me había escrito, detallando su amor incondicional. Armada con esta evidencia, confronté a Richard, entregándole las cartas. Le dije que el amor de mi padre por mí era incondicional, y la casa era su regalo para mí. Richard, al leer las cartas, se dio cuenta de su error y comenzó a disculparse. Aunque no creí en su disculpa, lo confronté con la verdad sobre su pasado, mostrándole que sus engaños ya no funcionaban. Richard se mostró arrepentido, culpando a su avaricia por nublar su juicio y no usar su mente. A pesar de mi enojo y desconfianza hacia él, reflexioné sobre las buenas acciones que realizó por mí. Mi amor por él superó mi enojo, a pesar de las advertencias de mi padre y la revelación de su pasado. Lo necesitaba, y nuestros hijos también, así que decidí perdonarlo y darle otra oportunidad en nuestras vidas. Richard y yo nos esforzamos juntos para reconstruir la confianza tambaleante. Convertimos la casa en un lugar lleno de amor y risas, fortaleciendo nuestro vínculo cada día. Aunque mi corazón albergaba dudas, opté por darle el beneficio de la duda. En medio de las adversidades, mi risa se convirtió en un símbolo de mi resistencia y espíritu inquebrantable. Aprendí a encontrar humor incluso en situaciones desafiantes, recordándonos que el amor, la comprensión y una pizca de risa pueden superar los obstáculos de la vida. Decidimos iniciar una terapia de pareja para recuperar la confianza y restaurar el amor que alguna vez compartimos. Anhelábamos que nuestros hijos crecieran en un hogar lleno de amor y felicidad. Aunque mi madre desaprobaba mi reconciliación con Richard, amaba al chico y sentía que nuestros hijos necesitaban a ambos padres bajo el mismo techo. A pesar de actuar de manera ingenua, confiaba en que Richard cambiaría. En un día soleado, Richard nos llevó de vacaciones en familia, pero la sorpresa llegó cuando su prometida de Chicago apareció en nuestra casa, buscándolo y lista para pelear. Opté por evitar el drama y los dejé solos en la cocina. La revelación de su prometida me dejó más que enojada, estaba herida, frustrada y lamentaba haber perdonado a Richard. Intentamos resolver las cosas, pero fue en vano. Al regresar a casa, mi madre lo había despedido de la clínica de mi padre al descubrir sus acciones. Arrepentida, presenté la solicitud de divorcio y una orden de restricción debido a su comportamiento psicótico y amenazante hacia mí y los niños, respaldada por las pruebas de mi investigación. La investigación en curso sobre el accidente de mi padre facilitó derribar a Richard, quien continuaba acosándonos. No experimenté una intensa rabia ni busqué venganza, más bien, me encontraba profundamente herida. Experimenté un sentimiento abrumador de arrepentimiento, culpándome por todo, incluso por la muerte de mi padre. Busqué que él pagara por el sufrimiento infligido a mi madre y logré que así fuera. Sin embargo,
En los momentos de soledad en mi habitación, al mirar nuestras fotografías de boda y familiares, me desmoronaba. Viví una difícil fase depresiva durante casi un año, temiendo perder mi vida en el proceso. La carga emocional era abrumadora, pero me sentía orgullosa de haber protegido la casa y los bienes de mi padre de aquel individuo avaricioso y egoísta. Mi madre me proporcionó la ayuda de un terapeuta que realizaba visitas domiciliarias, agradecida por ello ya que no deseaba enfrentarme al mundo. Sentía cierto temor de que Richard pudiera encontrarme o manipular mis circunstancias, como hizo con mi padre. No podía permitir dejar solos a mis hijos. Aunque las sesiones de terapia se prolongaron durante meses, a veces me resistía a abrirme. Sin embargo, con el tiempo, encontré apoyo y decidí enfrentar la situación. Richard fue condenado a 25 años de prisión por asesinato y otros 25 por estafar a un empresario en Chicago, y surgieron nuevos cargos durante la investigación policial. La sensación de alivio al tenerlo lejos de mi familia fue inmensa, y juré no volver a subestimarme. Me comprometí a escuchar las advertencias de mi madre. Tras la condena de Richard, recuperé mi libertad, redescubrí mi verdadero yo y decidí tomar en serio mi carrera como actriz. Nunca regresé a mi antiguo hogar conyugal, optando por vivir con mi madre. Nuestras vidas estaban llenas de paz y felicidad, revelando que desconocía esas sensaciones mientras estaba con Richard, cegada por el amor. Ahora, con orgullo, afirmo que soy libre y experimento paz. Aunque parte de mi corazón aún lo ama, la otra mitad lo detesta con intensidad. Mis hijos, a veces, expresan el deseo de visitarlo en prisión, pero les niego ese contacto pues no deseo tener nada que ver con Richard. Estoy confundida y perdida. ¿Fueron acertadas mis decisiones? ¿Cómo debo manejar la dualidad de sentimientos? Agradezco cualquier consejo. Esta historia refleja la complejidad de las relaciones humanas y cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden tener repercusiones significativas en el presente. También se resalta la importancia de la confianza, la honestidad y la autoafirmación en las relaciones, así como la necesidad de aprender de las experiencias difíciles. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente